En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque el mandatario Donald Trump escaló el conflicto con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que viene presionando para que baje las tasas de interés, y anunció que estaba considerando permitir que se presentara una importante demanda en su contra por su horrible trabajo y sumamente incompetente gestión de la renovación de los edificios de la Reserva Federal, detallando que el costo de las obras había ascendido a $3.000 millones para unas reformas que no tendrían que haber costado más de 50 millones. Trump se había presentado el pasado julio en los edificios que se están renovando, en un intento de mostrar el atraso de las obras, y mantuvo un cruce de palabras con Powell frente a las cámaras, después de que éste negara los números brindados por el mandatario. No obstante, el malestar de Trump radica principalmente en su decisión de mantener altas las tasas de interés, algo que la Reserva justifica por considerar que la guerra comercial de Donald Trump, con altos aranceles para las importaciones de numerosos países, podría afectar directamente a la inflación. Trump había nombrado a Powell en el cargo durante su primer mandato, pero ahora instó a los gobernadores de la Reserva a que lo destituyeran, porque el daño que había causado por llegar siempre demasiado tarde era incalculable y lo calificó de perdedor. Incluso los republicanos le habían advertido a Trump que no podía despedirlo, porque afectaría la independencia de la institución, lo que tendría un impacto negativo en la economía, pero ahora planean usar el gasto en las renovaciones para presionar por su salida. Donald Trump amenazó el martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una gran demanda para que rebaje las tasas y por el costo de la renovación de la sede del Banco Central. Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. $3.000 millones para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones. Nada bien, escribió en su plataforma Truth Social. Durante su visita en julio a los edificios de la Reserva Federal, Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a $3.100 millones. Luego corrigió al presidente y afirmó que la Fed estima la factura en $2.500 millones. En todo caso, ese sobrecosto es usado por los republicanos para reprochar su gestión al frente del organismo y abrir la posibilidad de cesarlo, pese a que goza de independencia. Trump se muestra cada vez más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell. Esta vez, en la misma publicación, lo tachó de perdedor y le advirtió que debe bajar las tasas de interés. El presidente estadounidense lo nombró para el cargo durante su primer mandato. Debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028. Trump ha pedido a los gobernadores de la Fed que lo destituyan y aspira a nombrar en su puesto a alguien más cercano a sus ideas. Por otra parte, Donald Trump anunció el comienzo de una cruzada contra el crimen, generando polémica al haber ordenado el despliegue inmediato de tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., invocando la llamada Home Rule Act, que permite colocar al Departamento de Policía de la capital, gobernada por demócratas, bajo control federal directo, una medida que para muchos es injustificada. El mandatario dijo que había una crisis de seguridad en la ciudad y que estaba controlada por bandas armadas sedientas de sangre, en su mayoría conformadas por inmigrantes ilegales, destacando que se había convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, superando por ejemplo a la Ciudad de México, a Bogotá o a Bagdad. Además agregó que los cerca de 800 efectivos que planea desplegar van a tener plena libertad para hacer su trabajo adecuadamente y que si era necesario también llevarían el ejército, medidas que extendería a otras ciudades, también demócratas. Por último, Trump dijo que la alcaldesa de la capital, Muriel Elizabeth Bowser, no hacía nada contra el crimen y que la haría caer por propiciar el colapso del imperio de la ley, aunque reconoció que se había opuesto a su pedido de aumentar los policías, afirmando que nunca había visto tantos, aunque Washington D.C. tiene el menor número de agentes de seguridad por habitante, lo que no impidió que los homicidios cayeran un 31% el año pasado, el número más bajo desde el 2019, mientras que el resto de los crímenes también están bajo mínimos anuales y los delitos violentos presentan los mejores registros en 30 años.
un infierno de criminales sanguinarios. Así describe el presidente Donald Trump a Washington, D.C., la capital estadounidense gobernada por demócratas, que dice quiere embellecer con el despliegue de al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional y la toma del control federal sobre el Departamento de Policía. Esta ciudad ya no será un santuario para delincuentes y migrantes ilegales. Vamos a tener muchos agentes en la calle y esencialmente muchos militares. Y traeremos al ejército si es necesario. El mandatario dijo que la violencia por habitante registrada en Washington es mucho más alta que la de otras capitales como Bogotá, Ciudad de México o Bagdad. Comenzarán de inmediato operativos policiales masivos contra pandillas conocidas, narcotraficantes y redes criminales para sacarlos de las calles, tal vez del país, porque muchos de ellos entraron ilegalmente, no deberían haber sido admitidos. Vienen de Venezuela, vienen de todo el mundo, vamos a sacarlos de aquí. Declaraciones respaldadas por la fiscal general. La delincuencia en Washington, D.C. está llegando a su fin hoy mismo. Usaremos todas nuestras facultades para combatir a los criminales aquí. Washington debería ser un lugar donde todos puedan venir y sentirse seguros. Pero no por el propio Departamento de Policía Metropolitana, que reportó que la cifra de homicidios cayó 31% el año pasado y fue la más baja desde 2019. Mientras que el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia se desplomó en un 35% en 2024, el menor dato en 30 años. Aunque el plan comienza en la capital, el presidente amenazó con observar muy de cerca la situación en otras ciudades como Nueva York o Chicago. Pero la intención de Donald Trump de aplicar mano dura contra los grupos criminales no se limita a su territorio o a la zona fronteriza, ya que el New York Times reveló que el mandatario estadounidense había firmado una orden ejecutiva con la que autorizaba a sus Fuerzas Armadas a realizar operaciones militares directas en territorio extranjero contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales son considerados por Washington como organizaciones terroristas, tras lo cual la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuvo que salir a aclarar que de ninguna manera contemplaban la posibilidad de una invasión de su vecino del norte. La mandataria dijo que tenían que ver el contenido del decreto, pero que la invasión estaba absolutamente descartada, porque si bien le habían planteado en varias ocasiones la opción de enviar tropas, la habían rechazado, ofreciendo colaborar de otras maneras. A su vez, la Casa Blanca no despejó las dudas y respondió que la prioridad del presidente era proteger a la patria, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio agregó que la nueva directiva les permitiría centrarse en las operaciones de los cárteles y las pandillas, utilizando algunos elementos de poder como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o lo que fuera, si tenían la oportunidad de atacar a esas organizaciones. El pasado febrero fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas 6 grupos mexicanos, 2 venezolanos y 1 centroamericano, como parte de su plan para solucionar la crisis sanitaria provocada por sobredosis de fentanilo, por lo que también presiona a sus vecinos con aranceles para que ayuden a combatirlo, obligando a México a enviar 10.000 soldados a la frontera. Si tienen alguna prueba que... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras reportes periodísticos según los cuales Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. El diario New York Times informó que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, que su administración denominó organizaciones terroristas. Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa, que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países. La presidenta aseguró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están reguladas. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio. La France Press contactó al Pentágono para confirmar la orden, pero no ha recibido respuesta. La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a México con aranceles, al acusar que el país permite la entrada de drogas, en particular de letal fentanilo, y de migrantes indocumentados a su territorio. E incluso en una llamada con Sheinbaum,
Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se ha negado. Y Estados Unidos comunicó también que como parte de su ofensiva contra los grupos narcotraficantes latinoamericanos, habían aumentado de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el cártel de los Soles, y afirma que tiene relaciones con la organización criminal Tren de Aragua y con el cártel de Sinaloa, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que no tenía ninguna información que confirmara la acusación. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Maduro era uno de los mayores narcotraficantes del mundo, lo que generó una fuerte condena del gobierno venezolano, y el canciller Iván Gil respondió que la recompensa era una patética propaganda política y que no le sorprendía que llegara en un momento en el que Bondi y el gobierno de Donald Trump en general estuvieran siendo criticados por la manera en la que se manejó el caso de Jeffrey Epstein, ya que se cree que se escondió información del delincuente sexual para proteger a sus clientes. Ya durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia había acusado a Maduro de colaborar con las FARC para inundar de droga a Estados Unidos, pero tampoco mostró ninguna prueba. Por su parte, la Asamblea Nacional Venezolana respaldó al mandatario publicando una carta aprobada por los diputados, en la que se afirma que la recompensa era una nueva agresión de Washington y que no podrían cambiar el rumbo elegido por los venezolanos por más sanciones que impusieran. De cualquier forma, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, anunció que en los próximos días aumentarían la presión sobre Caracas, pero agregó que era el pueblo venezolano el que tenía que alzarse, porque no podían ir por el mundo cambiando gobiernos a su antojo. La Asamblea Nacional de Venezuela manifestó el sábado su apoyo al presidente Nicolás Maduro, calificando de agresión el aumento de recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura. La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció el jueves que Washington duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del presidente Maduro, al considerarlo uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. El jefe de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, leyó una carta que, según él, fue aprobada por unanimidad por los diputados. Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos de América, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra nuestro pueblo rebelde y valiente. Bondi acusó a Maduro de utilizar organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el de los Soles para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. Rodríguez afirmó que no han logrado ni lograrán con sanciones groseras ni con bloqueos criminales y amenazas insensatas torcer el noble rumbo que el pueblo venezolano se trazó en las elecciones libres del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue elegido presidente. La oposición venezolana denuncia fraude en esos comicios y Washington busca derrocar a Maduro y asfixiar económicamente a Venezuela. Maduro denuncia desde hace tiempo la injerencia estadounidense en los asuntos venezolanos. Y en medio de la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo, se destaca la tensión que Estados Unidos mantiene con Brasil, al que le impuso aranceles del 50% por considerar que el juicio por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro era una cacería de brujas. Brasil recurrió a la Organización Mundial de Comercio, mientras varios sectores presionaban al gobierno para que adoptara un plan de contingencia, como la apertura de nuevos mercados y créditos para las empresas afectadas, algo que ya fue anunciado por el gobierno. A su vez, el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que cuando su intuición le dijera que Donald Trump estaba dispuesto a hablar, no dudaría en llamarlo, pero que creía que no quería hacerlo y que no se iba a humillar. Además, dijo que no tenía intención de anunciar medidas recíprocas y consideró que los daños por los aranceles no serían tan drásticos para su economía, pero que tenían que velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo, buscando nuevos compradores. Por último, comunicó que iba a llamar a los líderes de los BRICS para proponer una respuesta conjunta a la política proteccionista de Trump. No obstante, los socios de los BRICS están negociando por separado, y mientras Vladimir Putin se reunía en Alaska con Trump para intentar desactivar el ultimátum contra su país, el mandatario estadounidense extendía hasta noviembre la tregua comercial con China
dado que si no llegan a un acuerdo, Washington impondría aranceles del 145% y Pekín respondería con el 125%, lo que afectaría a la economía mundial. Trump dijo que las negociaciones iban bien, pero los roces continuaron y más tarde confirmó que haría que el gigante de los semiconductores Nvidia le pagara a Estados Unidos el 15% de los ingresos por las ventas a China de algunos chips de inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara, informaron el lunes medios estadounidenses. Según CNBC, cadena de televisión especializada en la economía estadounidense, y el Wall Street Journal, que citan a una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato, Trump firmó un decreto que prolonga la tregua 90 días. En una rueda de prensa matutina, el mandatario anticipó que las negociaciones con China iban por buen camino. Ellos tienen aranceles tremendos que están pagando a los Estados Unidos de América y veremos qué pasa. Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena entre el presidente Xi y yo. En los últimos días, el mandatario parecía buscar concesiones de último minuto. El domingo por la noche publicó un mensaje en su plataforma Truth Social en el que pedía a China cuadruplicar sus compras de soya estadounidense. Trump afirmó que esto reduciría significativamente el déficit comercial de Estados Unidos con China, gracias a un aumento de las importaciones chinas. Desde abril, cuando Trump aplicó los llamados aranceles recíprocos, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos. Esto antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para el otro respectivamente. Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y de China se reunieron en Londres y en Estocolmo para evitar una espiral mayor y mantener la tregua, que expira el 12 de agosto. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que Pekín espera un resultado positivo de las negociaciones con Washington. Y ahora quisiera ir a Colombia porque el senador y candidato presidencial de 39 años, Miguel Uribe Turbay, finalmente falleció tras estar 2 meses internado en cuidados intensivos después de que fuera atacado a tiros en Bogotá el pasado 7 de junio. El dirigente del derechista Centro Democrático había recibido 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna, y si bien había presentado alguna mejoría, sufrió una hemorragia cerebral que le terminó causando la muerte. El perpetrador, un joven de 15 años que fue arrestado en el acto, recibió nuevos cargos, al igual que otras 4 personas acusadas de haber participado en la planificación y en la logística del crimen, que se sigue investigando. El gobierno de Gustavo Petro y la policía señalaron a la organización conocida como la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que rechazó los acuerdos de paz en el 2016, como el grupo que se encontraría detrás del atentado, aunque este negó las acusaciones en su contra. Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que no se descartaba ninguna hipótesis, ni siquiera la posibilidad de que fuera un intento de desestabilizar al gobierno de Petro, aunque también se destaca que Uribe Turbay era un fuerte opositor del plan de paz del gobierno y pedía mano dura contra el crimen organizado y las guerrillas, por lo que no faltarían móviles. El asesinato recordó los atentados contra políticos y candidatos presidenciales que eran comunes hace más de 30 años, por lo que Petro destacó que las diferencias políticas no podían resolverse mediante la violencia, porque la vida estaba por encima de cualquier ideología, mientras que también se pronunció el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pidiendo justicia para los responsables. Ministro, que firme el decreto convocando... El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años en la madrugada del lunes. El favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026 había pasado 2 meses en cuidados intensivos luego de ser atacado a balazos en un acto público el pasado 7 de junio. El senador era considerado una figura en ascenso del Partido Centro Democrático y no se conocían amenazas en su contra. Aunque a mediados de julio Uribe presentaba signos de mejoría y tras varias cirugías e intervenciones había entrado en un proceso de neurorehabilitación. Sin embargo, el sábado sufrió una nueva hemorragia cerebral, según la clínica donde estaba internado. La muerte de Uribe reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.
Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. El atacante de 15 años le disparó 3 veces, 2 en la cabeza, en un caso investigado por la Fiscalía como magnicidio para identificar a los autores intelectuales. La policía colombiana aseguró la semana pasada que las primeras hipótesis sobre los responsables del magnicidio apuntan a la Segunda Marquetalia, una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC, Iván Márquez. Tras su muerte, la Fiscalía imputará nuevos cargos a los detenidos por el delito de homicidio agravado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió el lunes en la red X justicia para los responsables. La Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, el líder de la oposición venezolana Edmundo González y los presidentes de Ecuador y Guatemala lamentaron el fallecimiento de Uribe. Mientras tanto, a pesar de los reveses en su plan de paz total, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que el gobierno había iniciado conversaciones con el Clan del Golfo, el principal grupo delictivo del país. Petro dijo que las negociaciones tendientes a desmantelar el narcotráfico de forma pacífica estaban teniendo lugar fuera de Colombia y agregó que si bien había iniciado varios procesos de negociación, no se cansaba de hablar. De esta manera, el gobierno extiende el proceso de paz más allá de las guerrillas, incluyendo a grupos que se encontraban al margen, un reclamo que venía haciendo el cártel, que pretendía ser tratado como un grupo político para tener los mismos beneficios judiciales que las guerrillas y los paramilitares, algo que todavía no fue acordado. De cualquier forma, el acercamiento con el también denominado ejército gaitanista reavivó las críticas de la oposición y, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, acusó a Petro de buscar la impunidad de los criminales, lo que consideró como una humillación para las fuerzas de seguridad y una tristeza para las víctimas, sobre todo después de que el gobierno presentara una propuesta para reducir penas y garantizar la no extradición a cambio del desarme de estos grupos. El Cártel del Golfo, de origen paramilitar, es el mayor productor de cocaína del mundo y, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es una de las organizaciones que planeaban atentar contra el presidente, y las negociaciones llegan poco antes de que Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado contra el narcotráfico, de lo que depende la ayuda de Washington. Yo me puse a mirar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el viernes el inicio de conversaciones en el extranjero con el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos. El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno de izquierda del país. Hoy estamos hablando de economías ilícitas, propiamente. Cocaína, la más grande quizás. Y entonces sobre eso hay que hablar en las mesas de negociación. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. El anuncio se da mientras el país atraviesa su peor ola de violencia, provocada por los grupos ilegales, desde el histórico Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Estos están sometidos a un sistema de justicia transicional, en el que prima la reparación a las víctimas y la memoria histórica por sobre las penas de cárcel. A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme. Se espera que en septiembre Washington decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la ampliación de las operaciones militares de Israel en Gaza y el asesinato de periodistas. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.